Buen día tengan todos. Le damos gracias a Dios que Él está con nosotros. Y qué importante es entender lo que Él nos quiere hablar. Qué importante es entender que Él ha estado hablando con claridad en nuestras vidas. Pero también es importante entender cuando Él habla y nosotros no entendemos, o cuando Él habla y nos cuesta trabajo para poder asimilar lo espiritual. No porque nos falte intelecto ni inteligencia, no porque no queramos ser bendecidos por Dios o tratados por Dios, sino que en lo habituado que estamos a hacer lo malo, lo acostumbrado que estamos a caminar como este mundo camina, nuestros sentidos en lo espiritual se enceguecen, se entorpecen y no son sensibles a escuchar la voz de Dios, a ver lo que Dios quiere para nosotros y a poder percibir todo lo que estamos limitando a veces con nuestras actitudes, con nuestra poca fe, con nuestra corta vista. Es necesario entonces que le pidamos a Jesús que Él haga el milagro de poder entender lo espiritual a través de la palabra y de su Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración, ¿qué le parece? Para encomendar esta reunión, esta palabra a Cristo. Gracias, Jesús, porque tú estás con nosotros. Padre, prueba de ello es que nos dejaste despertar el día de hoy. Y Padre, nos diste la fuerza necesaria para venir. Padre, ahora entendemos que tú no quieres la muerte del que está muriendo, Señor. Pero es necesario, Padre, que tu Espíritu hable a nuestra vida. No tan solo, Señor, un mensaje, no tan solo una palabra que pueda conmover nuestros sentimientos, una palabra que podamos entender con nuestro intelecto, sino se requiere, Padre, que haya un cambio profundo en nuestro corazón. Padre, para los que son iglesia, para los que tú has escogido ya con anticipación, Señor, los que has salvado, Padre, con cuánta prontitud nos estás hablando. Y Señor, para todo aquel también que viene por primera ocasión o tiene poco tiempo de venir o te está buscando con una intención correcta, háblale por favor, Señor. Tenemos grande necesidad de ti. Si tú no haces algo, Señor, es en vano. Por eso te pedimos que tú seas haciendo esos milagros. En tu nombre, Cristo precioso, gracias. Amén. Esta primera diapositiva representa cuando Moisés está viendo de lejos la bendición que Dios tenía preparada para él. Y esa es una imagen, evidentemente, nada más representativa de lo que él estaba viendo. Para poner en contexto, el pueblo, por su desobediencia, por su pecado, por su rebeldía, por su corazón ingrato, porque esa es la palabra, no agradecido de las bendiciones de Dios, recordando, con mano fuerte los había sacado de Egipto, con mano fuerte había humillado a Faraón delante de sus ojos, había enviado las plagas para que pudieran entender qué tan poderoso era Dios y que Él estaba de parte del pueblo de Israel, es decir, que Él quería bendecirles. Pero el pueblo una y otra vez se rebeló, se quejó del pan liviano, decían ellos, del maná que descendía del cielo, se quejaron de las circunstancias, se quejaron de todas las cosas a través de ese tiempo. Y justo cuando Dios los pone delante de la tierra prometida, manda a través de Moisés a 12 de los príncipes del pueblo para poder reconocer la tierra, y 10 de ellos, 10 personas que se supone tenían que hablar de parte de Dios con fe, con un valor, tenían que alentar al pueblo no en la carne, sino a través de poder llevar la confianza a Dios, les llevaron a murmurar y a quejarse amargamente contra Dios, tal que querían inclusive regresar a Egipto. Algo terrible. Si tú lees todavía más adelante en la Escritura, ellos intentaron conquistar la tierra prometida en sus fuerzas, pero Dios ya no estaba con ellos. Y entonces fue un fracaso impresionante.
Y Moisés les dijo, no vayan, porque Dios no va con ustedes, pero no hicieron caso. Y comprobaron en los hechos que no tener el respaldo de Dios, que no estar en la voluntad de Dios, es lo peor que le puede pasar a una persona. Esto es para nosotros. Podemos venir a la congregación, podemos decir que somos cristianos, podemos nosotros anhelar algo de Cristo, pero si Dios no nos está hablando como oramos en un principio, no estamos entendiendo lo que Dios pide de cada uno de nosotros, es un fracaso, es una pérdida de tiempo. Por eso es que Dios quiere bendecirnos. El pueblo terriblemente fue condenado por su propia rebeldía y desobediencia por los 40 días que los príncipes del pueblo de Dios, que metieron incredulidad, miedo, cobardía a todo el demás pueblo, por esos 40 días se añadió un año por cada día que reconocieron, y durante 40 años estuvieron caminando en el desierto como un juicio terrible, paga de su propio pecado, de su propio corazón ingenuo, de su propio corazón endurecido por el pecado. En esa imagen, después de que Dios había prometido que los menores de 20 años sí iban a entrar a la tierra prometida, que aquellos menores de años tenían que estar preparando su corazón en esos 40 años, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Teerla con tus ojos, mas no pasarás allá. Mas no pasarás allá. Es lo que dice la Escritura. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y dice la Escritura que nunca más se levantó un profeta como Moisés entre el pueblo. Momento terrible en el pueblo de Israel. Momento de luto. 30 días del hombre que ellos habían visto, que era el representante de Dios, de esta nueva generación, que había visto cómo sus padres habían claudicado en el desierto, cómo sus padres habían, por su desobediencia y su corazón duro, habían sido diezmados, habían sido castigados por su propio pecado en el desierto durante 40 años. Qué momento tan difícil. Vamos a la diapositiva, por favor. La enseñanza del día de hoy se titula Mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Esta enseñanza tiene que ver acerca de la vida de Josué, el hombre que estaba cerca de Moisés, el hombre que estaba cerca en los momentos más complicados. Vamos a verlo a través de la enseñanza. Del hombre que fue llamado y que fue escogido por Dios. Josué capítulo 1, versículo 1, dice la Escritura: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Si recuerdas, en la enseñanza pasada, Moisés le cambió el nombre
y le puso Josué en lugar del nombre anterior que tenía. Y dice la Escritura, servidor de Moisés, te empieza a especificar diciendo, mi siervo Moisés, versículo 2, ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Yo te quiero enseñar algunas cosas que son muy evidentes. Número uno, Dios hablando a Josué, era Dios hablando al propio Josué, así como Dios hablaba a Moisés. De una manera diferente en el sentido de que solamente Moisés es el único hombre que ha hablado cara a cara con Dios. Pero Dios también habla a través de muchas otras formas. Yo pregunto a los presentes, ¿Dios les ha hablado en su vida? Levante la mano a quien Dios le ha hablado. De muchas maneras. Y no necesariamente tiene que ser audiblemente. No necesariamente tiene que ser una situación de que tú digas, es que Dios me habló algo y audiblemente escuché algo que me decía, oye Rubén, oye Alberto, oye Juan, haz esto o haz aquello. Dios nos habla a través de muchas formas. ¿Alguien me quiere decir a través de qué nos habla Dios? ¿De su palabra? ¿A través de algo más? ¿De sueños? Sí puede ser. ¿A través de algo más? De personas, así es. De los hermanos de la congregación. ¿Nos habla a través de inconversos en ocasiones? Sí, nos habla a través de inconversos en ocasiones. Es decir, todos hemos sido realmente personas que entendemos que Dios nos ha estado hablando a través de la vida. A través de inconversos dirá alguien o se preguntará ¿por qué? Cuando tu jefe en el trabajo te trata bien, es Dios que te está hablando. Pero también cuando te trata mal, es Dios que te está recordando acerca de lo que es una vida sin Cristo. Cuando ves en la calle una escena de alguien que se está golpeando y tú dices, eso es vivir sin Dios, Dios me está recordando que de esa vana manera de vivir me sacó. O Dios me está haciendo ver cómo me veo yo cuando me peleo con mi esposa. O Dios me está reflejando de cómo yo maltrato a mis hijos o cómo los maltrataba. O de qué terrible hubiese sido mi condición si Dios no hubiese metido su mano en algún momento determinado para impedir que siguieran el alcoholismo o en las drogas. ¿Qué sería de muchos de nosotros? Hablo aún por los que no son cristianos, si la palabra de Dios no hubiese llegado a nuestra vida. No quiero decir con esto que ya la hicimos si no somos cristianos, pero la influencia de la palabra y su espíritu nos ha impedido cometer más torpezas en nuestra vida. Nos ha impedido hundirnos en un hoyo todavía más profundo. ¿De cuántas cosas Dios nos ha librado? Platicábamos también la semana pasada. Ha sido Dios y su buena voluntad para con nosotros. ¿Y qué decir del cristiano? ¿Qué decir de aquel que entregó su vida a Jesús? ¿De cuántas formas le habla a Dios? Pero de cuántas maneras también cerramos nuestros oídos en nuestro corazón. Cuando alguien quiere hablar contigo y tú dices, no, es para mal, lo sentimos en nuestro corazón. Sientes que el hombre te quiere juzgar, sientes que el hombre te quiere condenar, sientes que el hombre te quiere destruir. Imagínate que hubiese sentido el rey David cuando el profeta Natán se acercó a él y le quiso confrontar por su pecado. Y que hubiese dicho, no hables conmigo, Natán, porque sé que algo terrible va a pasar. Él entendió que estaba hablando de parte de Dios. ¿Sí recuerdas cómo David pecó terriblemente? Es terrible lo que él hizo delante de Dios. El amigo de Dios, sí. Codició, estuvo ocioso, fue hipócrita, fue un asesino, fue un cobarde, fue un mentiroso. Terribles pecados hizo ese hombre. Pero cuando Dios envía al profeta Natán, como cuando Dios puede utilizar a un hermano o una hermana para decirte algo en tu vida, señalar algo que percibe, señalar algún pecado objetivo, claro, y decirte de parte de Dios, mira, esto es pecado porque la Biblia dice esto, es por amor a tu alma, por amor a mi alma. Bendita reprensión cuando entiendes que es de parte de Dios. Pero cuando crees que es de parte de un hombre dices, no, qué terrible. Qué desagradable, y ahí está la persona diciendo, no, van a hablar conmigo, ya me dijeron que estoy malo, ya me dijeron que quiere platicar un hermano o una hermana conmigo. No. Las congregaciones donde Dios nos ha permitido, hemos enseñado a través de la Escritura que el hablar verdad, como dice la palabra, es algo muy precioso.
que el razonar con el prójimo es algo escritural, que los líderes no estamos para imponer temor o terror, es para ayudar, para bendecir, para acercarte a la palabra y a Cristo, para que con confianza puedas realmente ser ayudado, ser bendecido. En alguna ocasión me recuerdo que le dije a algún joven, quiero platicar contigo. Y es bien angustiado, en el día de la plática me dijo, ¿qué me quieres decir? ¿Estoy mal o qué? ¿En qué he pecado? Le digo, no. Tú tienes un temor al hombre y la Escritura dice que el temor al hombre pone lazo. Yo lo que quería decirle nada más era felicitarlo por algunas cosas que había hecho bien y animarlo en la fe. Estamos programados para cuando habla alguien con nosotros, hay temor y terror en nuestra vida. Esa no es la libertad que Cristo quiere que vivamos. Esa no es la iglesia que Jesús estableció. Hermanos, amémonos unos a otros. Y amarnos también es reprendernos. Y amarnos también es exhortarnos y animarnos al amor y a las buenas obras. Dios quiere bendecirnos. Dios nos ha estado hablando. En estas últimas enseñanzas vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Crees tú que Dios te ha estado hablando? Levante su mano. ¿Quién cree que Dios lo ha estado hablando en las últimas enseñanzas? A mí también. Gloria sea Jesús. ¿Por qué pongo en la primera diapositiva, en la siguiente, por favor, cuando dice Dios hablando a Josué, la primera es lo obvio? Fíjate lo que dice el versículo 1. Ahí nos quedamos en lo obvio. Yo te lo quiero leer. Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Yo hago una pregunta. ¿Josué no sabía que Moisés ya había muerto? ¿Sí sabía o no sabía? Sí sabía. Era obvio. ¿Qué no estuvo él? Él estuvo cerca de Moisés. ¿Qué no hubo 30 días de luto? ¿Qué no era el más cercano? ¿Qué no era el servidor de Moisés? Claro que lo sabía. Entonces, ¿por qué Dios le dice algo tan obvio a Josué? Bueno, porque así de obvio es cuando Dios nos dice algo. Nosotros a veces no queremos entender. Fíjate, Dios acerca a tu vida y te dice, mira, tu familia está mal. Y todos lo ven. Todos ven que tu familia está mal. Todos ven que tu matrimonio está fracasado. Todos ven que están mal tus hijos. Todos ven que fracasaste en la crianza. Todos lo ven. Todos lo contemplan. En la familia inconversa murmuran de ti, chismean, todos lo saben. Y tú lo sabes también. Y en la iglesia, evidentemente, con otro espíritu, se te señala que tu familia está mal y que puedas valorar, arrepentirte de esos pecados y poder realmente clarificar tu vida con Cristo y restituir con las personas adecuadamente. No solamente en cuanto a lo que hiciste mal, sino con tu trato, con tus hechos, con tu conducta en lo futuro. Eso es lo normal, eso es lo natural. ¿Pero qué crees? Hay veces que tú mismo no lo ves. No lo ves. Y tú piensas que todo está bien. Yo vi un hermano en otra congregación en donde decía, oye, ¿y ahora qué hago? Quiero hacer cosas para Dios, quiero servir, quiero predicar. Y todos veían que su familia estaba mal. Y le decíamos, oye hermano, ¿no será bueno que valores el estado espiritual de tu familia? Bueno, pero es que ellos no quieren. Hermano, pero tú vas a entregar cuentas de tu vida, lo que Dios te entregó, tu familia. Dice, bueno, pero es que Dios va a hacer un milagro. Sí, hermano, pero ¿no crees que Dios quiere utilizar a alguien para que haga algo ahí? Sí, pero no sé qué hacer. No sé a quién acudir, no sé a quién recurrir. Ya leí varios libros, escuché varios materiales. No entendía. Hermano, la persona que Dios quiere utilizar, la persona que Dios necesita para poder trabajar con tu familia, eres tú mismo. No lo entendía. Y eso es un ejemplo que te puse. Pero qué decir, cuando Dios está hablando cosas tan claras a tu vida, cuando hay que corregir pecados, cuando hay que arrepentirse de nuestros pecados delante de Dios, cuando hay que prepararnos para su venida, cuando hay que purificarnos y santificarnos. Mucha gente en la congregación dice, yo quiero servir, quiero hacer cosas para Dios. Sí, pero se necesita un corazón limpio. Y aparte no solo eso, no es por un gusto de servir, se necesita, el mundo se está perdiendo.
Dios te está llamando, Dios te lo ha hablado. Yo estoy seguro que a muchos de los presentes Dios les ha abierto un panorama en lo espiritual para ahora ver a la gente diferente en la calle, para poder entender que están perdidos sin Cristo, para poder entender que tú eres el que Dios está utilizando. Y de repente, o quiere utilizar, de repente llegas a tu colonia y volteas a ver a un lugar, a otro, y dices, está bien perdida las personas, están muy mal. Y de repente tú dices, ¿y por qué en la congregación no va un predicador a predicar ahí en la colonia? Oye, ¿por qué el hermano que preside, por qué no irá? Yo creo que debería ir él, ¿no? Yo creo que el que predica sería bueno que lo invitara para que predicara en mi colonia, o el que toca la alabanza para que toque unos cantos y la gente se arrepienta y crea y entonces sensibilice su corazón. Yo creo que sí, ¿verdad? No te das cuenta de lo que estás pidiendo. Y Dios te está hablando. Y Dios te está diciendo, mi siervo Moisés ya se murió. ¿No te diste cuenta? Josué, ¿no te diste cuenta que ya no está? ¿No te diste cuenta que yo lo utilicé? ¿No te diste cuenta que yo fui quien lo levanté? ¿No te diste cuenta que no era Moisés? No era el hombre. Era yo, a través de él. Hay muchas ocasiones en donde parecen cosas muy obvias, pero no nos damos cuenta. Lo siguiente es que Dios le mencionó eso para que él entendiese. Sí, para que él entendiese. Para que él entendiese que tenía que despertar de esa condición, tal vez. ¿De qué condición? De una condición muy cómoda. Claro, llevaba grande responsabilidad Josué. Pero estar bajo la sombra de un gran líder, estar bajo la sombra de alguien que sabe más, que tiene más capacidad, que tiene más talento tal vez, que tiene más unción, que tiene más gracia porque ha estado más con Cristo, no porque sea más la persona, implica una grande responsabilidad de entender lo que venía. Dios quería que entendiese algo claramente, no con ambigüedades, no con un doble mensaje, con claridad lo que Él quería de su vida. Así de claro ha sido lo que tú has entendido de parte de Dios, las últimas enseñanzas. Así de claro ha sido Dios en tu corazón hablando lo que Él quiere de tu vida. Así de claro has escuchado, si no audiblemente, pero a través de la palabra o algún hermano o algún sentir o en tu pensamiento lo que Dios te está pidiendo. Dios no es un Dios de confusión. Muy seguramente no te ha hablado que Dios te quiere dar un carro último modelo ni una casa. No te ha hablado que te quiere hacer tu vida más sencilla o más cómoda. No te ha hablado que puedes seguir en el pecado y ser cristiano. No te ha hablado que los predicadores son los que tienen que ir a ganar las almas. Yo creo que no. Dios te ha hablado cosas muy claras en tu vida. Lo que te estorba, lo que te impide, lo que te estanca, lo que ensucia tu corazón. ¿De dónde te sacó? ¿De dónde me sacó? ¿Qué fuera de nuestra vida sin Dios? Por un propósito bien específico a cada uno de los presentes. Sí, es que Dios no habla cosas extrañas. Más bien nosotros no entendemos. Por eso Dios está hablando a Josué, así como te ha estado hablando a ti. Te quiero leer un texto en la siguiente diapositiva que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 13, en el versículo 36. Hechos, capítulo 13, en el versículo 36, la Escritura dice, porque a la verdad, fíjate bien, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, o sea, se murió. La Escritura siempre habla de la palabra dormir, cuando es muerte. Y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Está hablando de David en específico. Está hablando del tiempo de David. Está hablando de su generación. ¿De qué tenía que darse cuenta Josué? ¿De qué te tienes que dar cuenta tú?
Ahí hay muchos libros en la librería que hablan de Juan Wesley, y que hablan de Carlos Finney, y que hablan de Spurgeon, y que hablan de gente que fue celosa, de gente que amó la palabra, que hablan de un Moody, que habla de gente que inició avivamientos, que habla de gente que fundó casas, hogar, como George Mueller, y alimentó multitud de infantes, solamente con la fe y creyendo, nunca pidiéndole a nadie ni un centavo, sino entendiendo que Dios era el sustento. Y cuando tú ves las biografías, y cuando lees el material, y cuando entiendes todas las cosas Dios portentosas y poderosas que hizo con hombres y con mujeres, tú glorificas el nombre de Dios, y te da mucho gusto el entender que Cristo ocupa personas. Pero nunca crees que Dios pueda hacer eso en tu vida. Pero tú no crees que Dios te quiere utilizar a ti. Pero tú no crees que Dios te está llamando a eso y a cosas mayores, porque los tiempos son peores. Porque la gloria primera, la gloria última iba a ser mejor que la primera. Es lo que dice la Escritura. Porque donde abundó el pecado, escucha bien lo que dice la palabra, donde abundó el pecado, si el mundo va peor, si por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, inclusive cristianos, de los que fueron cristianos y ya no lo son, porque se fueron en pos de Baal, porque se fueron en pos de sus propios ídolos, porque se fueron por cobardes, porque se fueron por no pagar el precio, porque se fueron siguiendo a los hombres, a las mujeres, porque se siguieron a los ídolos conforme a su corazón. No lo has entendido. Ya no están. Hombres que fueron cristianos, mujeres que fueron cristianas, gente que fue de otro tiempo. O le diremos a David que venga aquí a predicar en sus mejores tiempos. O le diremos a Moisés desde la tumba que venga a predicar. O le diremos como la locura que hizo Saúl de consultar a una divina para que viniera el profeta Samuel y para que hablara de parte de Dios. Sin el espíritu y el discernimiento no se entienden estas cosas. Ya no están. Evocar a las personas. ¿Sabes cuál es un mal estudiado sociológicamente para el mexicano? Un mal sociológicamente, estoy hablando del inconverso, ya no te estoy hablando del cristianismo, pero para poder entender esta verdad. El mexicano siempre está buscando estar bajo la sombra del caudillo. El mexicano siempre está buscando al líder, sin hablar de un partido político, pero va por uno y va por otro. Y surge otro que habla mejor y va tras él. Y tal vez venga algún revolucionario que nos salve de la tiranía del pueblo, del gobierno, del mal gobierno. ¿Te das cuenta cómo el mexicano nada más está buscando eso? O líder. La gente está buscando a un lado, está buscando al otro. Tiene comezón de oír. La gente no está buscando a Dios. Había un tiempo para David. Había un tiempo para Isaías, había un tiempo para John Wesley, había un tiempo para cada mujer, para cada hombre de Dios. Hubo un tiempo, pero le decía algo claramente Dios a Josué: ya no está Moisés y ya no va a volver. No va a volver para ayudarte. No va a volver. Nadie va a hacer las cosas que tú tienes que hacer. Nadie lo va a hacer. Nadie va a predicar a tu familia más que tú. Nadie le va a predicar a tu colonia más que tú. Nadie es responsable de este lugar si se pierde más que tú. Más que tú de esta congregación. Nadie más. A nadie más le puedes echar la culpa. Ya no están. Es fácil, siempre es un problema en las empresas y en los grupos echarle la culpa a las personas que no están. Eso es muy sencillo. Pero asumir la responsabilidad, eso es muy difícil. ¿Cuál es tu responsabilidad delante de Dios? Es a lo que Dios quiere llevar a Josué y te quiere llevar a ti y a mí. En la siguiente diapositiva ponemos limitantes no porque Josué las haya mencionado, sino porque pudieron pasar por su cabeza y pueden pasar por la tuya. Primero,
Puede haber muchos pretextos. Imagínate, cuando Dios está hablando a Josué. Oye Dios, pero es un pueblo numeroso. No se tiene el dato exacto, pero de 1 millón a 2 millones de personas, imagínate. ¿Quién los va a controlar? Ya no está Moisés. Él tenía liderazgo. Es que él abrió el mar. Es que tú lo respaldaste. Es que él tenía mucho de ti. Es que él hablaba contigo. Y aún así el pueblo se rebelaba. Imagínate, ¿cómo me van a hacer a mí? Hay muchas limitantes. Pero eran pretextos, o podían ser pretextos, si él pensaba que mágicamente se iban a solucionar las cosas. ¿Cuántas veces has fantaseado en tu cabeza de que todas las cosas se van a solucionar mágicamente? Que de repente las multitudes van a entrar a este lugar, que de repente, aunque tú tengas un mal testimonio, tu familia va a venir y se va a convertir. Aunque tú no quieras dejar tu pecado, la gente se va a volcar a Cristo. Aunque tú no tengas el testimonio de un cristiano, no conforme a cualquier molde que tú pienses que es un cristiano. Si tú piensas que un cristiano es de una forma, inclusive como los que te predicamos, quita eso de tu cabeza. Quita eso de tu mente ya. Quita todo molde, porque eso limita mucho en nuestra mente. Imagínate qué limitante para Josué en ese momento. Si él veía a Moisés, era un estándar muy alto, humanamente hablando. Pero si él veía a Dios, entonces todo molde hubiese sido quebrado al instante. Todo molde. De toda idea que tú pienses que es un cristiano, eso no lo es. Es lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra. Es conocer a Cristo. Todo molde que tú tengas en tu mente de lo que es Dios. Mucha gente le impide y dice, no, es que si Dios es así, yo no quiero acercarme a Dios. Tú no conoces a Dios. Inclusive gente que dice que es cristiana y que cree que Dios es un Dios que destruye al inconverso y no da misericordia, ese es un falso concepto de Dios. Así también como el otro extremo, de pensar que Dios nos va a aguantar todas las cosas, todo nuestro pecado y hasta el final nos va a llevar al cielo, también es un falso concepto de Dios. Pero la Escritura es clara para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, lo vamos a ver más adelante. Dios se quiere manifestar a ti. Quita todo molde. No me veas a mí, ve a Dios. Es lo que Dios estaba tratando de llevar a Josué. No veas a Moisés. No, el asunto no es con Moisés. El asunto no es con él. El asunto es conmigo. Yo te estoy hablando a ti. Ese era lo importante. Y entonces sí podía quitarse cualquier pretexto que quisiera impedir el que él despertara una realidad. No se podía quedar estático Josué, no se podía quedar parado, así como tú no te puedes quedar ahí en ese lugar en donde estás. Entiéndelo, es una batalla espiritual. La semana pasada me hablaba un joven muy angustiado, está buscando de Cristo con todo su corazón. ¿Cuántos meses, cuántos años lleva? Una semana nada más. Una semana Dios tratando con él poderosamente, una semana. Yo te lo pregunto y no por ofenderte, de la gente que no es cristiana. ¿Cuánto tiempo ha estado tratando contigo aquí Dios? ¿Cuánto? ¿Una semana? Creo que más. ¿Meses? ¿Años? ¿10 años? ¿20 años? Ese joven, una semana. Y día tras día, me dice, ¿qué hago? Ya entendí esto, ya hablé con Dios y lo llevo a la Escritura. Y cuando aún escucha un material, le digo, no te confíes en el material, sino en la verdad que está ahí, que si es escritural o no es escritural, y que te habla Dios, y que te pide Dios, y que te exige Dios. Y está mandándome mensajes, y me está hablando en la noche y en la madrugada, y no importa, porque es por su alma, y es importante. Me refiero, no importa que sea noche, pero es muy importante su alma. Y está expectante, y está anhelante de Dios, y dice esos pensamientos que están en mi cabeza. Son demoníacos, son pensamientos incorrectos, pensamientos inmorales, pero sé que Dios está tratando conmigo, sé que Dios me quiere arrebatar del infierno. Hay una angustia en su corazón. Hay una angustia en la tuya, por tu propia alma. Hay una angustia por tu salvación, por tu estado espiritual. Hay una angustia por el estado espiritual de tu familia. Hay una angustia espiritual por el estado de esta congregación. Hay un hombre impío, es impío.
Y fíjate, ¿cómo piensan ellos? Cuenta una anécdota, a mí me gusta contarla a veces, al final, pero la cuento ahorita. A lo mejor ya la has escuchado. Es un bosque y en ese bosque se empieza a quemar. Los árboles, las plantas y todo. Y los animales del bosque empiezan a huir. Huye la ardilla, huye el conejo, huyen todos los animales. Y un pequeño pájaro se queda al incendio y con sus pequeñas plumas va a un pequeño charco que queda ahí todavía, no ha sido consumido, y moja sus plumas, se eleva en los árboles y rocía las plumas en uno de los árboles quemándose. Pasa un animal más grande y le dice: no seas tonto, ¿qué estás haciendo? Eso que tú haces no tiene sentido, eso está perdido, eso no tiene sentido, te vas a morir aquí. Y entonces el pájaro se voltea y le dice: a lo mejor para ti no tiene sentido, pero este lugar ha sido mi vida. En este lugar ha crecido mi familia. En este lugar Dios me ha bendecido. Y aunque yo me tenga que morir, yo voy a permanecer en este lugar. Una persona inconversa dice eso. Yo te lo he dicho varias veces en las enseñanzas de los que han escuchado. No son las 4 paredes. Pero Dios ha establecido aquí, en tu corazón, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Dios, a su iglesia. ¿Cuánto amor tienes por la iglesia? ¿Cuánto amor tienes por la congregación? ¿Cuánto amor tienes para lo que Dios te dio a ti? Dios lo depositó en tus manos. Josué no se podía quedar estático viendo cómo Moisés se había muerto y cómo todo se iba a destruir. Él sabía que Dios lo podía hacer. Él sabía que Dios podía levantar a quien sea. Pero Dios le estaba hablando a él. No iba a ser la locura de irse para atrás a Egipto, como años antes había revelado el pueblo. 40 años les costó esa rebeldía. Pero ir adelante implicaba un alto costo. Y ese alto costo tú sabes que tienes que pagarlo. No para con los hombres, sino para con Cristo. Y no te atreves. Y te voy a decir por qué no te atreves en el siguiente punto de los pretextos. No te atreves porque hay pecado. Hay pecados ocultos, en donde alguien puede pensar o decir que es humilde y no es cierto. Te voy a decir que cómo alguien se engaña pensando que es humilde y no es humilde. Alguien puede decir algo como lo siguiente: bueno, pero ¿yo qué puedo hacer? Yo soy una basura insignificante. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo quién soy? ¿No? Se ve muy humilde, ¿no? Muy humilde la persona. Pero detrás de esa humildad hay una cobardía bien grande. ¿Quién va a ayudar a tu familia? Pues tú. ¿A quién está llamando Dios para ayudar a la congregación? Pues a ti. ¿A quién le está pidiendo Dios en la iglesia que se avive? Pues a ti, hermano, a ti, hermana. A ti te está pidiendo Dios eso. ¿Ya lo escuchaste? ¿Ya lo entendiste? ¿Y por qué no lo haces? Porque te da miedo. Pero todo miedo que te paralice es una cobardía. ¿Por qué? ¿Por qué más? Por incredulidad. No le crees a Dios. No crees que fue Dios quien abrió el mar. No crees que fue Dios quien oró. ¿Quién clamó? Moisés clamó al cielo por justicia cuando se rebelaron contra él, la tribu de Coré, y se abrió la tierra y se tragó a los murmuradores. ¿Quién fue? Dios. ¿No fue Moisés? Fue Dios. Y de todo lo que últimamente hemos estado platicando estas últimas 2, 3, 4, 5 enseñanzas, ¿qué te ha hablado Dios? De fe, pero ¿fe en quién? No fe en hombres, no fe en el grupo, fe en Él, fe en el que hizo el cielo, la tierra, todas las cosas, para que tú puedas creer que Él es poderoso para cambiar vidas y que Él puede utilizar a quien sea, pero a ti te quiere utilizar, por eso estás aquí. Se ha fijado en tu vida, se ha acordado de ti, aún bajo tu rebeldía. Ha puesto su mirada en tu vida aún bajo tu pecado, bajo tu condición de pecado
con la cual tú puedes traer el día de hoy, de la que tú entiendes o de la que tú no entiendes tampoco. Porque hay pecados ocultos, como la soberbia también, de pensar que tú solo, ¿verdad? Que tú solo la puedes vivir. En el ejemplo del bosque, imagínate ese animal fuerte que se escapa cobardemente, ¿verdad? Incrédulamente, pues ¿qué puede hacer el pájaro? Se va a morir ahí. Pero también con una soberbia de querer él hacer algo por sí solo, no interesándole a los demás, también un egoísmo terrible. ¿Cuántos pecados puede haber en tu corazón? Imagínate qué pudo pasar por la mente de Josué. Ahora, todas las cosas que se le consultaban a Moisés, ¿quién las va a atender? Es que Moisés hablaba con Dios, ¿cómo le voy a hacer? Muchas cosas. Pero al punto que le llevaba a Dios era poder dar un paso sencillo de creerle a Dios, un paso sencillo de arrojarse en sus brazos. Tú te aventarías a los brazos de tu padre, ese es el ejemplo que yo escuchaba, y entonces alguien ponía un ejemplo de la vida real. Dice, si en alguna ocasión había un incendio, se empieza a incendiar una casa, el primer piso, y nadie podía bajar por el primer piso, y en el segundo piso había una niña pequeña. Había una niña pequeña. Y entonces esa niña pequeña pues estaba gritando para que alguien la ayudara, y pues pasa un hombre y entonces dice, pues aviéntate, ¿no? Y la niña no se quiso aventar. Aviéntate. Y no se quiere aventar. Pero cuando aparece el padre de la niña, entonces dice, aviéntate. Y la niña se avienta, porque sabe en quién está confiando, porque conoce a su padre, porque sabe de su carácter, porque sabe de su forma de ser, entiende quién es él. Porque tú no te avientas, porque tú no entiendes quién es Dios. Porque aunque lees la Biblia, tú no entiendes quién es Dios. Porque aunque vienes a la iglesia, tú no entiendes el carácter de Dios. Porque aunque hablas de Dios, tú no confías en Él. Porque aunque le predicas, tú no confías en Él. Porque aunque seas cristiano y le sirvas tal vez, a lo mejor no confías tampoco en Él. No de tal manera como Él te lo está pidiendo. Josué estaba en un momento muy difícil. Vivir bajo la sombra de aquel hombre llamado Moisés le hubiese aniquilado a Josué. Pero ver a Cristo por un instante fue lo que le ayudó a permanecer. Un punto que le titulé miedos profundos. ¿Por qué? Pues sí, un miedo a la responsabilidad. Un miedo a lo que implicaba tomar ese paso de lo que Dios le estaba hablando. Un miedo de estar solamente tú y Dios, nadie más. Tú y Dios. ¿A quién podía consultarle? Moisés ya no está. Ya no está Moisés. ¿A quién le vas a consultar? ¿De quién te vas a sostener? ¿De quién te vas a agarrar? Solamente de Cristo te puedes agarrar, solamente a Cristo puedes consultar, solamente a Cristo puedes sostenerte de Él, de nadie más. Ese era el miedo que podía implicar en la vida de Josué. Quiero comentarte también de una manera muy rápida que hubo una inversión de tiempo. No creas que fue mágico lo de Josué, hubo una inversión de tiempo considerable en la vida de Josué. La siguiente diapositiva, en esa inversión de tiempo, yo le titulé la palabra discipulado. Discipulado. Fue lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos. Él, dice la Escritura en el libro de Hechos, que se encaminaba y enseñaba y luego les explicaba. Es decir, tenía un método muy práctico Jesús. Él enseñaba cómo hacer las cosas en lo práctico y después les decía cómo hacerlas. Ese es el discipulado, estar con alguien, enseñarle, aprender de alguien más que tiene más conocimiento o más vivencia de Cristo. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Lo más importante de este texto es eso. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Impresionante. Cómo habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero fíjate bien, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Es decir, que él estaba siempre junto a Moisés. Moisés le instruyó, Moisés le ayudó. Ahorita vamos a ver una cuestión más práctica en ti. Siguiente, porque seguimos hablando de Josué, también fue moldeado en su carácter y en poder discernir las cosas, escrituralmente hablando, y por el Espíritu Santo. Éxodo capítulo 24 en el versículo 13.
Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, versículo 14, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y he aquí Aarón y Hur estaban con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces ahí es bien importante entender algo. Josué estaba con Moisés en Éxodo 24, 13 y versículo 14, y entonces le dijo al pueblo que todas las cosas que tuvieran que atender las atendieran con Aarón y con Hur, pero que Moisés iba a estar con Josué su servidor. Ahora un pequeño detalle ahí: cuando Moisés va a hablar con Dios, se espera 40 días nada más 40 días, imagínate. Y en esos 40 días Josué, no creas que se movió, no creas que se impacientó, no creas que él le movió algo, sino que él entendía que tenía que estar ahí, tenía que ser fiel. Y él empezó a ser moldeado en la cuestión de la paciencia, de poder ser paciente y de poder entender que Dios tenía en su mano el control de todas las cosas y que era algo en lo cual Dios lo estaba capacitando también a él. Ahora sí, Éxodo 17, 8, vemos otro momento en la vida de Josué y de Moisés. Entonces vino a Amalec y peleó contra Israel en Refidim, versículo 9, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y fíjate bien en el versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés. Peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Era una persona que sabía seguir las instrucciones. Era una persona sensible al Espíritu, obediente a los hombres, porque dice la Escritura que tenemos también una autoridad, que tenemos autoridades, y el que resiste la autoridad, a Dios resiste. Si tú eres un cristiano que no te gusta poder someterte a la autoridad que Dios ha puesto, quien resiste la autoridad, a Dios también resiste. No es el llanero solitario, no es el que va caminando ahí por el mundo y por la vida y dice: bueno, también yo y Dios, y Dios me dice que no me congregue, y Dios me dice que puedo faltar los domingos, y Dios me dice que puedo hacer cosas malas, y pues sí, ahí empieza el problema de todas las personas. Y de repente un día me aparezco como el cometa Halley, ¿verdad? Que aparece cada cierta cantidad de años, y entonces digo: mira, ya estoy aquí otra vez. Jesús, en un ejemplo del Nuevo Testamento acerca de autoridad, se le acerca a un centurión. Y entonces este soldado le dice a Jesús: ¿puedes orar por mi criado que está enfermo? Y Jesús, muy dispuesto, dice: vamos. Era una prueba muy grande para los discípulos, para todos los que estaban ahí, porque Dios sabe todas las cosas. Y entonces el soldado le dice: no, yo soy hombre sujeto a autoridad. Es lo que primero que empieza a decir. No dice yo tengo autoridad, no, dice yo soy hombre sujeto a autoridad. Pero también tengo bajo mi autoridad a varias personas. Y le digo a este: ve, y va. Así como si me dicen a mí: ve, pues voy. Y entonces Dios dijo: Jesús, no se ha hallado más fe en Israel que en este hombre. Era un hombre sujeto a autoridad, así como Josué. Yo te pregunto, ¿tú eres un hombre o una mujer sujeta a autoridad? ¿O te cuesta? ¿Eres rebelde? ¿Tu mujer te cuesta trabajo someterte a tu marido, a tu esposo? ¿Tu esposa le cuesta trabajo someterse a ti? ¡Ay, qué mujer tan insujeta, tan rebelde! ¿Le has echado la culpa a alguien más de esa falta de instrucción, de esa falta de amor hacia tu propia esposa, de no poderla ayudar? El reflejo de lo que tú has estado ocasionando también. No es un detalle la cuestión de la autoridad en la Escritura. Quien resiste a la autoridad, a Dios resiste. ¿Qué pasa cuando un joven, yo te pregunto, los que son padres de familia, el que tienen ya avanzada edad, qué pasa cuando un joven llega a la casa y hace lo que se le pega la gana? Imagínate, tiene 18 años y llega a la casa y llega a las 2 de la mañana, ¿no? Y lo regañas y dices: no vuelvas a llegar tarde. Y al día siguiente llega a las 3 de la mañana. Ya llegué más temprano, dice, ¿no? Es absurdo. Y sigue en rebeldía, y sigue en rebeldía. ¿Qué le hacemos? Pues que haga lo que quiera, ¿no?
y después que meta a sus amigos ahí drogadictos a la casa, y después se empieza a dedicar al robo, pues que meta sus cosas robadas ahí en la casa, ¿verdad? Así, pues que haga lo que quiera, a ver. ¿En qué problemonón te podrías meter tú como papá? ¿Verdad que no dejas que haga lo que se le pegue la gana? ¿Verdad que si tú tratas de imponer tu autoridad, a veces no de la forma adecuada, pero tratas de hacerlo? ¿Por qué? Porque se están burlando de ti. ¿Y cuánto Dios nos ha hablado acerca de eso? Dios siendo rey. Dios siendo rey. Dios siendo el dueño de nuestra vida. ¿Cuántas veces nos burlamos de Él? Y tú dices, pero yo no me burlo de Dios. Pero te burlas de tu autoridad, de tus padres, o en la congregación, o de las autoridades que hay. ¿No? Estás resistiendo a Dios. Hay rebeldía en tu corazón y te va a ir mal. Y yo pregunto, el joven que va, empieza a berrinchar y empieza a decir, no, papá, es que tú no me quieres porque no dejas hacer lo que se me pegue la gana. Y dices, hijo, mira, pues si no, aquí en la casa hay reglas, y si no haces las cosas como se te piden, pues mira, no te corro, pero ahí está la calle. Y el joven sí o no se va. Y el joven entonces en el mundo dice, ahora sí voy a hacer lo que se me pegue la gana. Pero ¿qué crees que descubre el joven? Y tú lo sabes bien, a lo mejor tú lo viviste. Tú como padre lo viviste y ahora lo ves con tus hijos. Pues que cuando entraste a un centro de trabajo también hay reglas, ¿verdad? Y hay reglas de tránsito, y hay reglas de urbanidad, y hay reglas de construcción, y hay reglas de todo. Y tienes que ceñirte a las reglas. Bueno, Dios también estableció en su palabra reglas, mandamientos que no son arbitrarios, que son para nuestro bien. ¿Por qué no los seguimos? El corazón rebelde piensa que va a librar su alma, que va a librar su vida, pero no. En donde quiera que vayas va a haber reglas. O eres siervo de Dios, dice la Escritura, o eres siervo de Dios, sí, escúchalo bien, esclavo de Dios, esa es la palabra, o eres esclavo del pecado, esclavo de tus propios placeres y tus deseos. La gente que dice, yo soy dueño de mí mismo, no es cierto. Yo soy dueño de mí mismo, yo soy dueño de mis acciones, yo hago lo que se me pegue la gana, no es cierto. El pecado te está controlando en tu rebeldía, al rato te va a tirar a la basura y vas a ver cómo empieza a padecer todas las consecuencias por tu propio pecado. No así es el pecado en la vida de una persona. ¿Cuánto engaña? ¿Cuánto corrompe? ¿Cuánto lastima? Y al final, ¿cuál es la paga? El infierno, esa es la paga. ¿Y cuál es la paga aquí en la tierra? La infelicidad. ¿Cuál es la paga aquí con tu familia? Destrucción familiar, infidelidades, adulterios, fornicaciones, faltas de respeto, inmoralidad, groserías, hijos rebeldes, destrucción. Ese es el fruto. El pecado engaña, acuérdate bien, el pecado engaña. Es muy importante entender que este hombre, Josué, era un hombre sujeto a Dios, pero también viendo a Moisés cuando él estaba en vida. ¿Tú eres sujeto? Es la pregunta de ese punto. Éxodo 32, versículo 17, es otro momento en la vida de Josué y en la vida de Moisés. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, te pongo en contexto, se va Moisés a que le den las tablas de la ley, y entonces pues Josué siempre acompañaba a Moisés. Y fíjate lo que Josué dijo, le dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Estaba el campamento del pueblo de Israel. Alarido de pelea hay en el campamento. Y fíjate cómo Moisés le responde. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo. ¿Estaba sordo Josué y Moisés no? No tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que tiene que ver? Moisés tenía discernimiento de lo que estaba pasando. Josué no. Fue instruido en su carácter, él fue moldeado. Él aprendió de Moisés a depender de Dios y a entender. Lo espiritual se entiende espiritualmente hablando, no de otra manera, por el Espíritu. Y entonces sí, podemos entender por qué Dios escogió a Josué. ¿Por qué Dios escogió a Josué? Porque sabía una persona en la cual se podía depositar confianza. Estaba preparado y estaba preparada. Ahora a este punto tú dirás, pues yo no soy Josué, yo no soy cristiano, es la primera vez que vengo, yo no entiendo muchas cosas. Será en la menor cantidad de alguien que viene por primera ocasión, en la menor de las cantidades. Pero en la mayoría de las personas, e inclusive me refiero más a la iglesia, ¿cuánto ha invertido Dios en ti? ¿Cuánto? Pláticas, cursos, retiros,
mensajes, discipulados, prediscipulados, reuniones de oración, células, reuniones de varones, reuniones de jóvenes, reuniones de hermanas, reuniones, visitaciones preciosas del Espíritu, milagros que has visto con tus ojos, que has participado de la salud de tus hijos, de tu esposa, de tu vida. Me platicaba un hermano algo impresionante en estos días. Me decía, platicando su testimonio, nunca lo había escuchado. Me dice, ¿sabes cómo yo llegué a Jesús? Por cierto, muy cerca de aquí, ahí por la vía Texcoco. Dice, venía un tráiler hace ya 12 años, dice, venía un tráiler y de repente ese tráiler pues se volcó completamente y ocupó toda la carretera. Y yo venía con una combi, dice, yo venía manejando en la combi. Y en ese momento cuando yo venía manejando en la combi, dice, nos impactó se volteó el tráiler, ¿no? Completamente se volteó, nos impactó en la combi. Dice, y las barras que tenía abajo la combi, o las antiguas combis, porque quedamos boca abajo, fueron lo que impidieron que todo el peso del tráiler no nos aplastara y nos matara completamente. Ese día murió mi sobrino, dice, fue el único que murió de los 10 que estábamos ahí, pero toda la gente que vio ese acontecimiento dijo, esto es un milagro, ¿cómo es que no murieron todos aplastados? Y ahí Dios empezó a tratar con él. Se escucha fuerte y es duro. Pero ¿qué pasa cuando una persona Dios la trata? O Dios la salva, Dios le da otra oportunidad y endurece su corazón. Ese hermano hasta el día de hoy es cristiano. Es un cristiano fervoroso. Un cristiano que ama a Dios, que tiene a su familia en sujeción, toda su familia. Él, su esposa, sus hijos adolescentes, aman a Dios, sirven a Dios con naturalidad. Nadie les impone, nadie les está diciendo, nadie está tras de ellos. ¿Por qué? Porque está el Espíritu, porque hay cristianismo, porque ahí está Dios. Y que de las personas que Dios les ha librado de tantas cosas y están endurecidas en sus corazones. ¡Qué terrible! Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, ¿quién? Dios, el Espíritu. Despiértate tú que duermes. Si faltaba algo de decirle a Josué, tal vez era entender a despertar a lo espiritual. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, despiértate. La siguiente imagen son dos imágenes. En la primera, imagínate, es un hombre, una mujer, está sonando el despertador en la mañana, ¿no? Lo apaga. Pero en la siguiente diapositiva expresa, ¿no? Cuando se está moviendo el texto, lo que trata de decir es cuando una persona no quiere levantarse. Cuando una persona ya ha sido alertada, ya despiértate, y se empieza a mover de un lado y se empieza a mover al otro. ¿Cuántas cosas has entendido de parte de Dios? Empiezas a despertar, empiezas a entender, pero otra vez te quedas dormido, te quedas dormida otra vez. El mundo se está perdiendo, el mundo se va al infierno, tu familia se destruye, tu familia está destruida, tu familia está en pecado. Como que te mueves un poco nada más. Y no tomas tu responsabilidad. Y Dios te vuelve a hablar, Dios te vuelve a tratar. Y como que te mueves del otro lado pesadamente. Pero no pasa nada. No pasa nada. Y luego tu mamá va es como si tu mamá fuera y te dijera, oye, despiértate. Que tienes que llegar al trabajo o a la escuela y te enojas con tu mamá. Ay, ¿por qué me está molestando? ¿Lo hace para tu bien o para tu mal? Pues para tu bien. Por eso Dios te habla. A través de los hermanos, a través de la iglesia, a través de la palabra, a través de tu mente, tu conciencia, lo que sea. Dios te habla. Porque no quiere que te pierdas. Porque no quiere que te quedes sin su Santo Espíritu. Porque eso será otro tema. Pero cuando el Espíritu se va de tu vida, ahí se acabó todo. Ahí se acabó todo. Y es terrible. Pero Dios te está hablando. Dios te está hablando a ti. Sí, a ti, no al de al lado, a ti te está hablando Dios. A ti. ¿Qué vas a esperar? ¿Qué más? ¿Qué más quieres? Todo ha sido presentado. Cristo ha sido presentado. Su sacrificio precioso ha sido presentado.
El juicio ha sido presentado. Tu pecado ha sido declarado. Claro que entiendes que está mal en tu corazón, ¿o no? Despiértate. Despiértate tú que duermes. Que Jesús te despierte de ese sueño de muerte. ¿Habrá alguien que quiera abrir sus ojos al espiritual? ¿O te vas a evadir de la realidad? Josué pudo evadirse. ¿Cómo? De muchas maneras. No, mejor a otro. Mejor otro más preparado. No, mejor otra persona. Mejor otra, en otra situación. No, mejor en 10 años. Dios, ¿cómo ves? Pues nos esperamos 10 años para entrar a la tierra prometida. ¿Cómo ves? Pues ya nos esperamos 40. No es cuando tú quieras. Ni cuando yo quiera, por cierto. Dios te está hablando, es ahorita. Dios te está llamando, es ahorita. Dios te quiere utilizar, es ahorita. Pero es que tengo tantas cosas que hacer. No. ¿Qué ídolo vas a poner arriba de Dios? ¿Qué pecado? ¿Por quién estás cambiando a Cristo? Despiértate a tu condición para que Dios te pueda alumbrar. Despiértate tú que duermes. Es lo que dice el texto. Y levántate de los muertos y entonces te alumbrará Cristo. No te alumbrará si no te levantas de esa condición. No te va a alumbrar. Esa condición de comodidad. Pues hay mensajes, hay palabra, se escucha bien, está mejor que la religión. Ya no me siento tan mal, ya no me siento tan perdido, luego me convierto, luego me entrego, luego arreglo las cosas, ahorita estoy muy joven, ahorita tengo muchas ocupaciones, ahorita en mi vida personal, aún la iglesia, ahorita no, ¿para qué más compromiso? ¿Para qué más responsabilidad? ¿Para qué más carga? Es que somos bien poquitos, es un buen de trabajo, mejor que lo haga otro, mejor que venga el ministro y haga todas las cosas como antes. Ese tiempo ya pasó. Ese tiempo ya pasó. Mucha gente, todavía voy a algunos lugares, Dios nos ha permitido ir a varias congregaciones y piensan que el ministro hace todas las cosas como en la religión. Porque en la religión, tú lo sabes, la gente por avaricia, los ministros son por avaricia ministros. Esa es la verdad. Y la idea religiosa es que el ministro va casa por casa y va tocando, va casa por casa. Y es una idea así como de tipo sacerdote, ¿no? Que va casa por casa sirviendo. La iglesia ha crecido, la obra ha crecido gracias a Jesús. Eso ya no es posible. Y si no lo van a hacer los ministros, porque hay pocos ministros, entonces ¿quién lo va a hacer? Volteas a un lado y al otro. Despiértate tú que duermes. Dios está buscando corazones dispuestos. Ya vamos terminando la enseñanza, la siguiente diapositiva. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. ¿Para quién? Para con Él. Hasta ahí vamos a leer. O sea, Dios ve todos los corazones. De punta a punta, de extremo a extremo. Dios conoce, Dios ve, Dios pesa todos los corazones. Dios ve tu corazón y Dios ve el mío. Dios nos conoce. Y en el siguiente texto, por favor, Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Momento de mortandad espiritual en el pueblo de Israel. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Cuando dices hombre o mujer, no importa. Hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice la Escritura? Y no lo hallé. Imagínate que Dios quisiera destruir este lugar. Toda esta región de donde tú vengas, aquí de los lugares cercanos. Imagínate que Dios quiera destruirla. Y lo que dice el texto es, y busqué hombre. Fíjate bien. ¿Por qué no dice hombre? ¿Por qué más bien dice hombre y por qué no dice niño? O dice joven. No está hablando de la idea, y es importante entender esa palabra. No está hablando de la idea de la edad, o sea, la edad no es lo importante. Sino está hablando de un hombre porque es una persona madura. Una persona que entiende la responsabilidad que implicaría ponerse en medio de la destrucción
y de la persona o de las personas que están detrás de él. O sea, no es cosa sencilla. Imagínate que alguien llegara a asaltar a tu casa y que dijera el asaltante, en su locura, en su drogadicción, en su maldad, en su impiedad, voy a matar a alguien, a uno, lo mato y me voy. Y está tu familia ahí, ¿qué haces? Es fácil decirlo, difícil saberlo. Pero imagínate que alguien se pusiera ahí en medio. No necesariamente tiene que ser el padre, a lo mejor es la madre, alguien. Y dijera, yo doy mi vida. Cristo hizo por nosotros. Y Él siendo inocente, Él siendo justo, el justo por los injustos. Y se puso ahí haciendo vallado. Y se puso ahí soportando la ira por el pecado de nosotros. Fue hombre, fue varonil, fue valiente, fue esforzado. Entendió a lo que había sido llamado a este mundo, en esta vida. Y Él se puso ahí. Y lo que pregunta en Ezequiel 22:30, en ese tiempo es, busqué hombre y mujer. Imagínate como que Dios viera, como vimos en el texto anterior, nuestros corazones. Va a destruir este lugar, va a destruir a tu familia, va a destruir a tus conocidos, va a destruir a tus vecinos. Su propio pecado les ha alcanzado como el día en que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, porque el pecado era terrible. ¿Y te acuerdas quién intercedió por esos lugares? ¿Has leído la Biblia? ¿Quién intercedió? ¿Te acuerdas? ¿O no te acuerdas? Abraham. ¿Y quién estaba viviendo en ese lugar en Sodoma y en Gomorra? ¿Te acuerdas? Lot. Y entonces Abraham intercedió, clamó y le dijo, Dios, no destruyas ese lugar. A lo mejor hay un justo, a lo mejor hay gente justa, a lo mejor hay gente justa que viva ahí la palabra, que te ame a ti todavía. Y hubo alguien quien intercediese. ¿Cuántos justos habrá aquí? ¿Cuántos justos? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Ninguno? ¿Ninguna? Destruye ese lugar, imagínate, qué terrible. En tus manos, en tu pesar, en tu conciencia. Que no te paraste por Dios, que no quisiste ser varonil. Y cuando digo varonil, no nada más me refiero a los hombres, sino a las mujeres que tomen su lugar, porque bíblicamente hablando, cuando no hay varones, cuando no hay hombres, se levantan mujeres como una Débora, que se levantan de parte de Dios y hablan de parte de Dios e interceden para que este lugar no sea consumido, calcinado por el pecado. ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguna? ¿Habrá dos? ¿Habrá tres? ¿Habrá la representatividad que dice la Escritura, donde estén 2 o 3 reunidos, 2 o 3, ahí está la iglesia? Si hay 2 o 3 cristianos, probablemente por esos, Jesús no ha consumido este lugar. Que Dios tiene misericordia. No lo hallé. No lo hallé, qué terrible. Que Dios no halle esos corazones. Dios anda viendo gente que quiera tomar esa responsabilidad. Que tome un reto, sí, que tome un reto de parte de Dios. Todos, como seres humanos, somos hombres de retos, todos. Sacar a tu familia adelante es un gran reto. Si estás en la escuela, eres estudiante, cursar la escuela es un gran reto. No reprobar, llevar buenas calificaciones, terminar una licenciatura, una maestría, un doctorado, son retos humanos. Tener un trabajo, tener una empresa, tener un negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Tener logros en esta vida. Pero ¿quién toma un reto para Dios? ¿Quién entrega su vida completamente a Cristo? Desaparece completamente sus sueños, sus anhelos. Ama a Dios con todo su corazón y quiere ser utilizado por Él. ¿Quién? Déjate de ver a ti mismo, déjate de ver ya tu vida, deja de ver tus intereses. Deja de ver lo que está en tu corazón, tus ídolos, quítalos, ya. Mateo 21, versículo 28. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue.
Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Siguiente versículo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Quién? Pues el que dijo no voy, pero después sí fue, ¿no? El que obedeció. Dios no te puede esperar. Dios te está llamando, Dios te está buscando. Dios está pidiendo algo a ti. Si eres iglesia, Dios te está pidiendo todo. Y también si eres congregante, Dios te está pidiendo todo, todo. Porque Él entregó todo, completamente todo. El amor a Dios es someterse completamente a su voluntad. No a la de los hombres, a la voluntad de Dios. Quitar todo ídolo que hay en el corazón, todo pedestal que tienes para un hombre o para una mujer o para un movimiento o para lo que sea o para cualquier pecado, y dejar que el Dios de los cielos trate con tu vida. Cruzar el Jordán, lo que está delante de ti, es decisión tuya. Josué capítulo 1, versículo 2, por favor. Con esto vamos terminando. Mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Imagínate Dios hablando entre nosotros. Si entiendes bien, ese tiempo ya pasó. Tu expectativa en otras cosas ya no puedes ponerla ahí. Ya no hay más. Nadie va a venir a hacer lo que tú tienes que hacer. Mi siervo Moisés ha muerto. José, mi siervo Moisés ha muerto. Francisco, mi siervo Moisés ha muerto. Lupita, Josefina, Adela, mi siervo Moisés ha muerto. Dios te habla a ti, mi siervo Moisés ya no está. Levántate y pasa ese Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Cierra tus ojos, por favor. Es un momento de reflexión. Dios te ha estado hablando y pidiendo cosas, pero tú no has obedecido. No has querido. Te ha dado miedo. Te has acobardado. Has sido incrédulo a pensar que Dios quiere hacer algo con tu vida. Y qué peor si has pensado, tal vez, si Dios puede hacer algo con tu vida, porque sería hacer Dios mentiroso. Él todo lo puede. Sería hacer Dios un Dios débil. Él todo lo puede. Él todo lo sabe. Él todo lo entiende. Y Él ve tu corazón. ¿Qué limita tu mente el día de hoy, en esta mañana? ¿Qué limita tu corazón? Déjate de ver a ti mismo. No veas lo que tienes o lo que te hace falta. Ve la oportunidad que Cristo pone delante de ti. Escucha a Dios y obedécele. Toma este reto, porque si no, Dios y su Espíritu Santo pasan de largo y buscan otro lugar. Buscan otro grupo de personas que le quieran amar. Y cuando el Espíritu se va, ya no hay nada más que muerte y destrucción y religiosidad.
Dios busca un hombre. Dios busca una mujer. ¿Eres tú ese hombre? ¿Eres tú esa mujer? No seas cobarde. Dios va a estar contigo. Levántate con sencillez en su nombre. Si has sido un cobarde o una cobarde, arrepiéntete de tu pecado. Si no has querido tomar tu responsabilidad, arrepiéntete de tu mediocridad, de tu ligereza, de tu poco amor por la iglesia y la congregación, de tu falta de amor por tu familia, por tu propia alma, de tu falta de amor por Dios, que ha dado todo por ti, ha entregado todo por ti. Si has sido un incrédulo, si algo te ha paralizado, levántate, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y si te encuentras así, en esta condición, imagínate, en esta mediocridad, en esta tibieza, si te encuentras así, falto de compromiso para con Él, falto de amor para con su iglesia, ¿qué le vas a decir a Dios? ¿Qué pretexto le vas a poner a Él? Es que yo no sabía. No, no le vas a poder decir eso. Es que era muy difícil. Te va a decir, es que no creíste en mí entonces. Es que tuve miedo. Es que amé más el pecado. Imagínate a Cristo ya no crucificado, sino a Cristo resucitado delante de ti. Él te está hablando. Su Espíritu te ha estado tratando. Él te ha estado buscando. ¿Qué excusa? ¿Qué pretexto? No le puedes echar la culpa a nadie. ¿Qué responsabilidad tienes tú en esto? Mi siervo Moisés ha muerto. ¿Qué pasaría si Jesús viniera el día de hoy? ¿Qué cuentas le daríamos? ¿Has dado todo por Él? ¿Le has amado por sobre todas las cosas? ¿Fuiste rebelde a su voz? ¿Fuiste cobarde? ¿Fuiste incrédulo o incrédula? ¿Fuiste egoísta o rebelde? Dios ha declarado tu pecado. Reconócelo. Reconoce tu pecado y tu maldad. Para que te puedas arrepentir. ¿Por qué no creerle a Dios? Si Dios estuvo con Moisés, Josué solamente tenía que entender que Dios también iba a estar con él. Dios también quiere utilizarte a ti. No importa si eres mujer, no importa si eres hombre, no importa si tienes poco tiempo o mucho tiempo, eso no es una limitante. Las limitantes las pones tú, no las pone Dios. Aquí está Dios.
¿Qué pretexto, qué excusa le puedes poner a Él? Medita qué pasaría si Jesús viniera en este momento. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Qué cuentas le podemos dar a Él? Medita mientras escuchas este canto, porque Cristo viene pronto. Cristo viene ya. Tuve un sueño ayer donde ya venía Jesucristo el Rey, descendía. Millares de ángeles le acompañaban y su gran poder me asombraba. Cristo viene ya, Cristo viene ya. ¿Dónde estás, iglesia? Que Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya. ¿Dónde estás, iglesia? Que Cristo viene ya. Tiempos peligrosos, odio por doquier, pero a los Elías no los puedo ver. ¿Dónde está aquel Pedro o aquel Daniel que con valentía le servían al gran Rey? Cristo viene ya, Cristo viene ya. ¿Dónde estás, iglesia? Que Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya. ¿Dónde estás, iglesia? Que Cristo viene ya. Miles de personas mueren hoy sin fe, y Jesús te dice: hijo mío, ¿qué vas a hacer? Cristo viene pronto y la restauración no puede esperarte. Hoy entiéndelo, despiértate. Cristo viene ya, Cristo viene ya. ¿Dónde estás, iglesia? Que Cristo viene ya, Cristo viene ya, Cristo viene ya. ¿Dónde estás, iglesia? Que Cristo viene ya. La cosecha está lista. El tiempo está preparado. La maldad se ha multiplicado por donde sea.
¿Dónde estás tú que te dices cristiano? ¿Dónde estás tú que te dices cristiana? ¿Eres de los que dicen voy y no fuiste? ¿O eres de los que dijiste no voy, pero hoy te quieres levantar en el nombre de Dios? Piénsalo, medítalo, reflexiónalo. Jesús te está hablando con mucha claridad. Jesús te está advirtiendo con mucha claridad también. No pases 40 años dando vueltas al desierto. No dejes que el Espíritu Santo se aparte de tu vida. Escucha y obedece a la voz de Dios. No endurezcas tu corazón. Humíllate delante de tu Dios. Te damos gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias porque eres claro con cada uno de nosotros. Y te pido, Padre, que esta palabra quede en nuestros corazones y lleve el fruto adecuado, Señor. Permite que demos diligencia a nuestra alma, Señor, porque es eterna y tú vienes pronto, Señor Jesús. Gracias por tu presencia. En tu nombre, Cristo. Amén. Amén.